Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Hoy en concreto vamos a hablar de algo que yo creo que le gusta mucho a la gente, que es el consumo de chocolate, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña revisión, vamos a ver cuáles son las luces, cuáles son las sombras de este alimento, qué es lo que se dice que de verdad tiene sentido y qué es lo que no, ¿vale? Así que te animo a que te quedes, porque no solamente vamos a hablar de las virtudes y las contraindicaciones del chocolate, sino que también vas a entender qué rol tiene el chocolate en la salud, y vamos a ver cantidades, vamos a ver datos específicos, y vamos a hacer, digamos, al final unas conclusiones generales para que tengan mucho más clara la inclusión o la exclusión de este alimento en diferentes contextos. Bien, empezando un poco por un entorno histórico, ¿no? Que siempre empezamos hablando de cosas técnicas. Este alimento, el chocolate, viene o comenzó su historia a través de los mayas, ¿no? Estos fueron los que en América del Sur fueron los primeros en cultivar esta planta. Y para ellos el chocolate era una bebida de cacao preparado con agua caliente y a menudo aromatizada con canela y pimienta, ¿vale? Totalmente diferente a como la tomamos aquí en Occidente. Ellos lo apodaron el alimento de los dioses y fue presentado en la mesa del emperador Moctezuma II por los aztecas. Un poquito más tarde, en 1502, Cristóbal Colón fue el que encontró el cacao en una canoa que tenía estos granos de cacao, que en las poblaciones de allí se consideraban como almendras de aspecto misterioso y que la utilizaban como moneda, sobre todo en Mesoamérica. Además, 30 o casi 30 años después, ya el cacao empezó a aparecer en Europa. Lo trajo el español Hernán Cortés y le llevó muestras al rey de España en ese momento, que era el rey Carlos. Este hombre, Hernán Cortés, le dijo al rey que, oye, que esto tenía muchos efectos positivos y muchos efectos beneficiosos, y le denominaron el oro pardo. Y hasta 1753 no se le dio nombre científico, que fue el sueco Carl Linné. Y dijo o le puso a esta planta el nombre técnico de cacao teobroma, que teobroma significa literalmente alimento de los dioses. En azteco se llamaba o se denominaba chocolat a este preparado que hacían con cacao, y chocolat en latín lo que significa es chocol, amargo, y ATL, agua, por lo cual era como una especie de, digamos, de infusión que tomaban a base de cacao. Bien, habiéndonos puesto un poquito en consecuencia, o poniendo encima de la mesa de dónde viene el chocolate, quiénes fueron los que lo trajeron y demás, es importante, antes de empezar a comentar otras cosas, que conozcamos cuáles son los que están en el mercado, y esto lo vais a saber seguro. Pero tenemos principalmente 4 variedades. Tenemos el chocolate amargo, el chocolate negro, que podríamos decir que está entre el 80% de cacao o más arriba. El segundo, el chocolate gianduja, que es lo que aquí llamamos chocolate con almendra. Y tenemos también chocolate con leche, obviamente, que es el que tiene manteca, cacao, azúcar, leche en polvo, lecitina y cacao, pero que el porcentaje de cacao es menos de un 20 o 25%, y el chocolate blanco, mal llamado chocolate blanco, porque no tiene cacao, lo que tiene es manteca de cacao, leche y azúcar, ¿vale? Esos son los 4 tipos, o digamos los cuatro básicos que nos podemos encontrar en el supermercado, ¿vale? El chocolate, en concreto, es un alimento que está constituido por aproximadamente su mitad de volumen nutritivo de grasas, entre un 40 y un 50%,
que vienen provenientes de la manteca de cacao, ¿vale? Que tienen pues un gran porcentaje de ácido oleico, otro gran porcentaje de ácido palmítico y otro gran porcentaje de ácido steárico. Son diferentes tipos de ácidos grasos presentes en esta mitad de nutriente graso que conlleva este alimento. Además, también contiene polifenoles y algunos otros antioxidantes fenólicos, ¿vale? Y algunas proteínas xantinas, como por ejemplo la teobromina o algunas asociadas a la cafeína, ¿vale? Muy parecidas a la cafeína. Bien, además de eso, a nivel de minerales, pues tiene potasio, fósforo, cobre, hierro, zinc, magnesio y otros componentes que normalmente, pues bueno, siempre se dicen que están ahí, o como se hace en divulgación de los nutricionistas típicos, que bueno, que este alimento es bueno porque tiene zinc, bueno ya, pero qué porcentaje, qué volumen de zinc, o este alimento es bueno porque tiene X cosas. Bueno, en este podcast vamos a ver no si es bueno o es malo, sino que dice la evidencia sobre el chocolate, ¿vale? Ya sabemos la historia, sabemos la composición, pero una cosa súper relevante es el procesamiento del cacao, ¿vale? En la sociedad el consumo de cacao es muy alto, muy alto, sobre todo de las versiones con menos porcentaje de cacao y por tanto con menos porcentaje de polifenoles. ¿Qué ocurre con el cacao cuando está en su versión más pura, digamos, en la que tiene un porcentaje de cacao más alto, o está en la versión menos pura, que sería el chocolate blanco, que no tiene ni siquiera cacao per se, solamente lleva la manteca de cacao, que la manteca de cacao es la grasa del cacao. Bueno, pues lo que ocurre es que el impacto que tiene en el organismo es totalmente diferente. Digamos que los beneficios asociados al consumo de cacao siempre van a estar en sus compuestos bioactivos, que son los polifenoles, ¿vale? Que son los polifenoles. O, digamos, los que más se datan es en el consumo de polifenoles. Inclusive chocolates altos en cacao que tengan un porcentaje bajo de polifenoles no impactan de la misma forma a nivel positivo en cualquier persona, por lo cual no solamente se debería elegir las versiones con más porcentaje de cacao, sino que además, lo que pasa es que esa información no te sale en el etiquetado, deberíamos de elegir las versiones con mayor volumen de polifenoles de cacao, es decir, alto porcentaje de cacao y alto volumen de polifenoles. Esas serían, digamos, los dos requisitos que teníamos que tener en cuenta si queremos encontrar un chocolate de calidad que pueda aportar efectos beneficiosos sobre la salud. ¿Pero qué efectos beneficiosos? Bien, pues vamos a repasar o vamos a ver algunos principales bloques, ¿vale? Sobre todo en patologías muy frecuentes en la sociedad actual. ¿Qué ocurre cuando consumimos chocolate de calidad, es decir, chocolate 80% o más, alto en polifenoles, y existe alguna alteración en salud cardiovascular, ¿vale? Digamos, en vasos sanguíneos, en corazón, etc. Vale, pues ocurre que se ha datado que la inclusión de polifenoles es capaz de forma indirecta de aumentar los niveles de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que se genera en el tejido endotelial de los vasos sanguíneos, es decir, en la capa interna de los vasos sanguíneos, y este gas propicia, obviamente, una mejora de la presión arterial, porque lo que hace es ensanchar el tubo por donde van nuestros glóbulos rojos, nuestra sangre, etc. Además, parece tener, obviamente como tiene un alto volumen de polifenoles, un efecto antiinflamatorio, vasoprotector, y es capaz de disminuir el volumen de leucotrienos en plasma. ¿Esto qué quiere decir? Los leucotrienos son, digamos, unas moléculas, entre comillas, proinflamatorias que se secretan cuando hay cualquier daño tisular. El hecho de que se haya visto
que con el consumo de chocolate bajen los volúmenes de leucotrienos, nos indica que puede tener algún efecto inmunomodulador o que ayuda a la resolución de algunos tejidos dañados, ¿vale? Esto es relevante. Bien, pero no tanto significa o no tanto implica elegir un buen cacao o, digamos, meterlo la frecuencia de veces que sea oportuna, sino también se debe de tener en cuenta la cantidad de cacao o de chocolate que incluimos semanalmente, por ejemplo. Y es que cuando vemos estudios que analizan diferentes dosis aplicadas en diferentes grupos de personas, nos damos cuenta que solamente con 20 gramos de cacao al día, durante, imaginaros, 10 días, 2 semanas, lo que sea, parece que aumenta la función vascular. ¿Cuántos son 20 gramos? 20 gramos son entre 1 y 2 onzas, no más al día. Y es que cuando hacemos una revisión de todos estos estudios que han investigado, bueno, que dos, digamos, es la óptima, se data que 45 gramos a la semana sería pertinente. Estaríamos ahí, es un intervalo, no es un dato preciso, también depende un poco obviamente, de lo grande que seas y de las necesidades nutricionales que tenga esa persona. Pero 45 gramos a la semana, para que te hagas una idea, es menos de media tableta. Normalmente las tabletas que se venden en supermercados son de 100 gramos, como mucho de 150. Hay algunos muy gordas que son de chocolate de repostería que pueden estar en 200 gramos. Pero para que veáis que el consumo semanal son idílicos por estos autores, se dirían que son 45 gramos. Y quedaros con estas cantidades, porque después vamos a ver qué implica no seguir estas cantidades. Vemos que también puede tener la capacidad de aumentar no solamente la salud vascular del tren inferior y del tren superior del organismo, sino que también es capaz de actuar en el cerebro, aumentando el volumen sanguíneo cerebral. Todo esto son propiedades que se asocian al chocolate en concreto, de calidad, con alto volumen en polifenoles. Perdonad que lo recuerde mucho, pero es que no tiene nada que ver y no tiene los mismos beneficios tomarse un chocolate blanco o tomarse un chocolate con leche. Tienen otras connotaciones, ¿no? Que después hablaremos en las conclusiones. A nivel de prevención de diabetes o inclusive de gestión de diabetes, parece que el chocolate podría tener la capacidad de actuar como antidiabético por básicamente 2 caminos. El primero es inhibiendo algunas enzimas digestivas, como puede ser la alfa-amilasa, la lipasa pancreática. Las enzimas son, digamos, los compuestos que digieren los alimentos. Cuando los componentes del chocolate inhiben parcialmente o inhiben un porcentaje estas secreciones, ralentizan la digestión. Y ese hecho puede hacer que el traspaso de nutrientes sea más paulatino, cosa que en sujetos con diabetes, con obesidad, etc., les viene muy bien, porque ya tienen un contexto de base que les hace responder peor que la mayoría de la población a alimentos que tienen una velocidad de paso al torrente sanguíneo alto. Y el segundo camino sería que parece que mejora el transporte de la glucosa y las proteínas insulinogénicas. Es decir, que no estresa tanto al páncreas, o que ayuda a que esa comida no estrese tanto al páncreas. El páncreas es uno de los principales afectados obviamente, en alteraciones metabólicas, como puede ser la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión, etc. Por lo cual, alimentos que nos ayuden a modular esto siempre son bienvenidos. Vamos a ver qué rol tiene en obesidad en concreto. Parece que el consumo de chocolate reduce la expresión de genes asociados con el transporte de lípidos y también la síntesis de lípidos. Es decir, estos polifenoles tienen la capacidad de llegar
a células dianas, que bien puede ser hepatocitos, bien puede ser adipocitos, es decir, células del hígado, células de grasa, y conseguir reducir esta expresión por parte de nuestras células de síntesis de más lípidos, por lo cual eso podría ayudar directamente a la adiposidad que tenga este sujeto o este individuo. También tenemos que tener en cuenta que el chocolate el chocolate de calidad es un chocolate amargo y es un chocolate que el 50% es grasa, por lo cual la grasa ya per se es saciante. Y además el amargor parece que también tiene un impacto clave en la saciedad del sujeto, por lo cual se data que inclusive el olor del chocolate negro puede ejercer algo de supresión del apetito. Esto no quiere decir que vayas a oler chocolate negro y no vayas a comer, no quiere decir eso, pero quiere decir que, bueno, que a lo mejor en un porcentaje muy pequeño, pero puedes ayudarnos que al final del día comas un pelín menos porque te sacias antes. Además, también en estudios in vitro y in vivo parece que los polifenoles del chocolate aumentan la lipólisis, es decir, las rupturas de los complejos moleculares que se almacenan en las células grasas, en los complejos de triglicéridos principalmente. Aumenta la adiponectina, que es una molécula que secretan las células grasas y que en obesidad, por ejemplo, están muy bajitas. El hecho de aumentar la adiponectina mejora el metabolismo de los lípidos o de las grasas, y esto está totalmente a favor de la mejora de sujetos con obesidad o sujetos con alteraciones en el tejido adiposo. Y aquí hay una cosa que quiero comentaros que me gusta mucho, y es que una de las cosas que yo llevo hablando en muchas de mis ponencias de hace años es sobre los sujetos metabólicamente obesos, pero que son delgados o aparentemente delgados. Son personas que las ves y no tienen ni adiposidad abdominal, no notas que esa persona tiene problemas con su composición corporal. Pero cuando ves sus analíticas, tienen las mismas repercusiones fisiológicas que un sujeto con obesidad, porque la relación entre tejido adiposo y tejido muscular está muy desbalanceada. Tienen muy poquito tejido muscular y a lo mejor no tienen un exceso de tejido adiposo, pero como el desbalance es tan grande, sufren las mismas complicaciones. Por lo cual se ve que con 100 gramos al día de chocolate amargo durante una semana en estos delgados metabólicamente obesos, parece que el chocolate es capaz de aumentar las lipoproteínas que transportan el colesterol, como puede ser el HDL, mejorar o reducir la circunferencia abdominal y establecer un mejor ratio de lipoproteínas que llevan el colesterol a la sangre y que se llevan el colesterol de la sangre, que son las mal llamadas colesterol bueno, HDL, y colesterol malos, LDL. Pero esto es un simplismo, nunca digáis esto, porque está mal dicho. Además, a nivel de salud intestinal, parece que el chocolate es capaz de ayudarnos a reducir los sobrecrecimientos patógenos de algunos microorganismos, ¿vale? Se ha datado en algunos estudios que se hacen con chocolate y parece que es capaz de modular la estabilidad microbiana de nuestro intestino. Mal dicho también que mejora la flora intestinal, pero es que ni se llama flora intestinal ni es correcto decirlo así tampoco. Además, no solamente reduce algunos microorganismos con carácter patógeno, sino que también es capaz de aumentar la diversidad microbiana general del individuo, que se debe de interiorizar que mientras más volumen diferente de microorganismos tengamos en el intestino, mejor va a estar nuestra salud, porque es indispensable tener un pool muy grande de microorganismos diferentes con genes diferentes que hagan cosas diferentes, siempre y cuando que estas, entre comillas, cosas a nivel metabólico nos ayuden o tengan un beneficio directo para nuestro organismo. Repasando, os comento
que hay bacterias que tienen carácter protector de la mucosa intestinal, otras bacterias que tienen carácter de entrenamiento del sistema inmunitario, otras bacterias que tienen carácter digestivo, es decir, que nos ayudan a las funciones diarias que tiene el ser humano. Además, tenéis que saber que los polifenoles que están en el cacao son metabolizados por las bacterias, es decir, que no los digieren nuestras células, que lo digieren, entre comillas, las bacterias, dándonos otros metabolitos diferentes que tienen un rol positivo para, digamos, la fisiología del sujeto. Y además, cuando se investiga el rol que puede tener el chocolate en el sistema inmunitario, parece que puede tener propiedades reguladoras. ¿En qué sentido? En el sentido de que los principios activos de los polifenoles que lleva y la teobronina o teobromina en concreto son capaces de inclusive llegar a modular, no como un fármaco, pero si el consumo es adecuado y es crónico, de reducir los síntomas alérgicos. De forma muy leve, sí, pero junto a otros alimentos que también apoyen positivamente al organismo, podría mejorar los síntomas alérgicos del individuo, ¿vale? Importante saber que también tiene un impacto sobre el sistema inmunitario. Y además, y este es un tema muy importante, el chocolate se asocia indirectamente con la depresión. Muchas personas toman alimentos hiperpalatables como chocolates procesados, como puede ser el chocolate con leche, como puede ser el chocolate blanco, como puede ser el chocolate con almendras, pero con un porcentaje de cacao muy 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 bajo, en momentos de déficit de serotonina, una de las hormonas de la felicidad. Por lo cual, estos alimentos basados en o que llevan cacao, pero que el impacto fisiológico es totalmente diferente, ayudan, entre comillas, a producir una respuesta neuronal o cerebral que palia esa deficiencia de serotonina. Por eso es uno de los alimentos más demandados por ejemplo, en momentos de tristeza emocional o en momentos de que ha pasado un evento social que te afecta personalmente. Pero realmente aquí hay que conocer y aquí hay que descubrir la importancia de no gestionar las alteraciones emocionales con comida. Porque si realmente hay algún evento que modula tus emociones, la comida solamente está poniendo un parche, o la comida ultrapalatable. Y además esa comida ultrapalatable que sabes que a nivel fisiológico o que no está teniendo a nivel general un impacto correcto en tu cuerpo. Es un fallo enorme y tiende a mayores problemas utilizar los alimentos, ya sea el chocolate o cualquier otro, como herramienta para sentirte mejor, cuando la causa de que te sientas mal no es que no estés comiendo, es que te ha pasado otras cosas. Es que has suspendido un examen, es que has tenido una discusión en el trabajo, es que te has peleado con un amigo, cualquier cosa, ¿vale? Con esto hay muchas personas afectadas, más de las que parece, y si conocéis a alguna persona que gestione o lo haga indirectamente, inclusive, no puede ser pues que no sea consciente, pero que gestione sus problemas emocionales con comida, es un tema muy importante, se llaman trastornos de la conducta alimentaria y lo debe de gestionar un psicólogo especializado, porque realmente se puede deteriorar muchísimo la salud si esta situación se alarga mucho en el tiempo. Y también se alargan, obviamente, las alteraciones emocionales, porque como lo estás paliando falsamente con comida, tampoco estás yendo a la raíz y tampoco lo estás sabiendo solucionar de alguna forma, ¿vale? Por lo cual, y por hacer alguna conclusión ya y terminamos este capítulo, el chocolate es un alimento muy interesante siempre que se elijan opciones saludables, o opciones ricas en nutrientes, sobre todo, donde se debería de desplazar, y no digo evitar, sino desplazar las versiones con más azúcar, las versiones con menos contenidos de cacao, porque
esas sí que no muestran ningún tipo de beneficio, y no solamente no muestran ningún tipo de beneficio, sino que generan lo contrario, generan contraindicaciones para salud vascular, para obesidad, para funcionalidad vascular, etc, etc, etc. Por tanto, es importante que comprendamos que el chocolate puede ser un aliado, y sé por experiencia con pacientes que es muy difícil, si estás acostumbrado o acostumbrada a tomar chocolate normal entre comillas, que es el chocolate con leche, pasar a un chocolate más amargo. Pero siempre puedes hacerlo de forma paulatina, si al final acabas tomando las cantidades que hemos hablado en este episodio y con chocolates de calidad. Por último, me gustaría destacar que un alimento por sí solo no tiene la capacidad de nada. De nada. Es decir, una alimentación pobre en nutrientes, aunque metamos chocolate de calidad todos los días, no va a mejorar o no te va a dar nada. Es decir, lo único que tiene impacto de verdad es hacer una combinación de alimentos que en tu caso puedan servirte. Y que en tu caso apoyen pues los diferentes síntomas o las diferentes circunstancias que estén pasando y que tú estés notando. Eso es lo que realmente tiene que quedarnos en la mente. Y el chocolate puede ser un buen alimento, pero no es ni un superalimento ni ninguna nomenclatura que le suelan poner para venderlo más. Es un alimento de origen vegetal, y prácticamente todos los alimentos de origen vegetal tienen ventajas a nivel de polifenoles, a nivel de antioxidantes, a nivel de otros compuestos fibras que son beneficiosos para la salud. Y muy importante, el chocolate no le viene bien a todo el mundo, ni el bueno, ¿vale? Es decir, estoy cansado, y esto es una opinión personal, pero estoy cansado de ver recomendaciones generalistas para todo el mundo, como si, por ejemplo, lo único que le viene a todo el mundo bien, yo creo que es beber agua. Independientemente de eso, no hay ningún alimento, por muy saludable que sea, que le pueda venir bien a todo el mundo. Es decir, estamos hablando que el chocolate, si es de calidad, puede tener algunos beneficios y demás, pero pensemos un poco. ¿Y las personas que tienen problemas de secreciones biliares? Estamos metiendo un alimento que es un 50% graso. Quizás no le vaya a sentar muy bien. ¿Y las personas que tienen problemas emocionales y los gestionan con chocolate? Pues quizás no es lo más interesante buscar en el chocolate, aunque sea de calidad, la mejora del volumen nutricional. Quizás tengamos que tirar por otras versiones. Es decir, se me ocurren 1000 ejemplos donde el chocolate puede no estar indicado. Y se me ocurren otros 1000 ejemplos donde el chocolate sí que puede estar indicado. Es decir, si quieres conocer si el chocolate en tu caso particular te viene bien, pues 1, analiza tu contexto, 2, pregúntale a un profesional, o 3, hazte algunos análisis, algunas intervenciones que te ayuden a ver si realmente es para ti o no es para ti este alimento, o con qué frecuencia lo tienes que meter, ¿vale? Entonces, terminando ya este capítulo, espero que os haya gustado la revisión. Es un poco revisión / opinión personal sobre este alimento. Me parece que está guay de vez en cuando separarnos un poco de las típicas opiniones del chocolate es bueno porque tiene A, B y C, y comentar un poco de qué forma impacta en nuestro organismo, que es realmente lo importante. Espero que te haya gustado. Dejaré el artículo de referencia, como siempre, en la descripción, y nos vemos mañana en otro episodio. Espero que te haya encantado. Cualquier duda, como siempre, me la puedes decir por redes sociales. Y nada, te mando un abrazo y te deseo un día súper productivo.